Josué, ¿a quién ayudaba? A Moisés, y la Biblia nos marca que era un excelente servidor, porque dice que no se apartaba, siempre estaba atento a servir. Tenemos también como ejemplo a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Pues nada menos que quien sucedió a Elías. Y la Biblia nos marca que recibió doble porción de lo que tenía, del espíritu que tenía Elías. Por lo tanto, yo no dudo que fue un excelente servidor. No lo dudo. Y por último, como ejemplo, tenemos ahí en sus Biblias en Lucas 4:20. No lo busque, yo se lo voy a leer. En Lucas 4:20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo su ministerio aquí en la tierra. Dice que enrollando el libro le dieron para leer. Él leyó una parte de la escritura y en ese momento se había cumplido. Pero dice que lo entregó al ministro en la sinagoga. Había una persona en la sinagoga, era ministro. ¿Y cuál era su trabajo? Servir. Por eso a él se le entregó el rollo. Ahí vemos los ejemplos de esta definición, y lo cual es correcto. En Lucas 4:20 nos marca este punto. Y la tercera definición que da el diccionario dice, ministro de Dios o del Estado. ¿A quién tenemos como ejemplo de ministrar, de servir a Dios? Desde luego que en el Antiguo Testamento tenemos a los levitas. Ese era su único trabajo, servir, ministrar. Y en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de ministro del Estado. Allá en Hechos 13, 6 y 7 la palabra de Dios dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y ya conocemos la historia. Este hombre estaba empeñado en estorbar a que el procónsul viniera a la fe. Pero era un ministro de Estado, era un servidor para el Estado, y ahí le vamos a dejar, porque es lo que queremos establecer. Aquí está la definición: ministro de Dios o del Estado. Y ya tenemos los ejemplos. Entonces ya vimos, aquí lo importante que tenemos que recordar es que ministerio es el acto de ministrar o de servir, y que Dios da ese nombre a aquellos que lo adoran. Y eso es lo que nos atañe. Si vamos a cumplir nuestro ministerio, ¿de qué estamos hablando? De adoración. Y qué bonito ahorita en diciembre es lo que vinimos a recordar cuando vimos el nacimiento del Señor. ¿De qué se trataba la Navidad? De lo mismo, es adoración. Los ángeles adoraron, los pastores adoraron, y los magos, ¿a qué vinieron? A adorar. Estaban sirviendo, estaban ministrando, estaban cumpliendo su ministerio. Eso es lo que nos atañe. Eso es lo que debemos de tener en la mente, cumplir nuestro ministerio. Pero en medio de los ejemplos que hemos visto, tenemos que ver el mejor ejemplo. Siempre en la Biblia, ¿cuál es el mejor ejemplo? Cristo. Qué hermoso que siempre podemos conocer del Señor, siempre podemos mirar, y siempre que tengamos que hacer una decisión, es lo mejor que podemos hacer, ver el ejemplo. ¿Qué hizo nuestro Señor en tal o cual situación? Nos puede dar la pauta de lo que debemos hacer, porque Él siempre fue el mejor ejemplo. Ahora, cuando el Señor vino a cumplir su ministerio, llamó discípulos, veíamos en la predicación de anoche, llamó así a los que Él quiso. ¿A qué los llamó? A que aprendieran. Él les enseñaba. Y los discípulos aprendían para después poner en práctica. ¿Para qué estamos aprendiendo? Pues precisamente para poner en práctica. Es como en el mundo. Vamos, los jóvenes van a la escuela, van a la universidad. ¿A qué van a la universidad? A aprender. Pero yo les pregunto en esta mañana, ¿así va a ser toda la vida? ¿Se van a quedar en la escuela toda la vida? No.
Es un periodo de tiempo, es cierto tiempo el que van a estar ahí y después de ese tiempo van a salir a poner en práctica lo aprendido. Ahora viene la pregunta, quiero que piensen un momento, un instante, cada uno de ustedes. No me contesten, pero piensen en esta pregunta. Hermano, ¿ya has aprendido? Tal vez algunos, como mi hermano Celestino y yo, ya tenemos un poquito más de tiempo, o algunos tienen menos tiempo. Pero ese tiempo de aprendizaje que Dios te ha dado, ¿lo estás aprovechando? ¿Ya estás poniendo en práctica lo que el Señor te ha enseñado en su palabra? Esa es la pregunta que vamos a dejar en este momento en el aire. Hermano, déjame decirte que antes de escoger a sus discípulos, como ya vimos, como también se predicó ayer, el Señor oró toda la noche. Dice en Lucas 6, 12 y 13, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Siempre el Señor poniéndonos ejemplo. Él oró toda la noche. Pero entre esos 12 estaba Judas. Y yo le voy a preguntar, hermano, ¿se habrá equivocado el Señor? Porque Él mismo dijo, no os llamé a vosotros y uno de ustedes es diablo. ¿Se habrá equivocado el Señor acaso? Yo creo que no. Porque Él mismo pasó toda la noche orando. Y hermano, cuando tú y yo oremos y pongamos las cosas en las manos de Dios, no nos puede ir mal. Mira, hermano, es bueno que pongas las cosas en las manos de Dios, pero es mejor, antes de que pongas qué vas a hacer, que primero le preguntes a Dios en oración, ¿qué quiere Dios que tú hagas? Es bueno que hagas planes, pero es mejor que primero le preguntes a Dios esos planes. Es muchísimo mejor. ¿Sí? No me malinterpretes, es bueno poner las cosas en las manos de Dios. Sí, ya tienes un evento, ponlo en las manos de Dios. Ya hay una situación, ya hay una decisión, ponlo en las manos de Dios. Pero en cuanto a ti compete y puedas, antes de proponerte hacer algo, preguntarle a Dios, ¿qué vas a hacer? Es mejor. Es muchísimo mejor. El Señor no se equivocó. El Señor oró toda la noche. Y déjame decirte, hermano, que aún en la iglesia va a haber problemas cuando quieras cumplir tu ministerio. El hermano Murillo predicaba ayer. Y déjame decirte que el problema antes era con los de afuera. Pero luego le dice Pablo a Timoteo que en los postreros días la cosa se va a poner peor. Ahora no solo es con los de afuera, va a ser con los de adentro. Y déjame decirte por qué. Vamos a ver ejemplos. Les decía, ¿se habrá equivocado el Señor? No, no se equivocó. Pero hay personas como Judas. El segundo ejemplo que les voy a poner es Balaam. ¿Quién era Balaam? Bueno, nada más miremos una cosa y les voy a preguntar. ¿Habló Balaam con Dios? ¿Recibió Balaam mensaje de Dios? Sí. Sí. ¿Pero cómo terminó? Mal. Porque era un mercenario. Porque su motivación no era una motivación de amor al Señor. Era una motivación de amor a las dádivas, a la recompensa. ¿Cómo terminó? Mal. Otro ejemplo tenemos a Saúl. De Saúl se dijo, ¿cómo? ¿También Saúl entre los profetas? Porque Saúl profetizó. Pero la vida y el testimonio de Saúl nos dice que nada tenía que ver con el servicio a Dios. Y terminó mal. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 7 del 21 al 23. Permítame leérselo, hermano. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasó aquí? Oiga, hermano, profetizaron, echaron fuera demonios y hicieron milagros. Pero el Señor dijo, nunca os conocí. ¿Qué está pasando aquí? Lo que les decía. El problema ya está adentro de la iglesia. Personas adentro de la iglesia haciendo cosas. Y déjame poner aquí un pequeño asterisco. Hay cosas buenas, pero nunca hacer las cosas correctas de la manera incorrecta va a ser algo correcto. Y hay que entender que con Dios no se juega. Y el ejemplo más claro es el de Usa. Ahí está el arca, va en un carro nuevo y se va cayendo y la quiso sostener. ¿Era algo malo? Desde el punto de vista humano, no. Porque se iba a caer. Pero a él no le tocaba llevar el arca. Él no era de la familia que le tocaba llevar el arca. Y se encendió el furor de Dios y lo mató. Esa es la muestra de que usted y yo podemos cometer ese error de querer hacer algo de la manera correcta, algo correcto, pero como nosotros queremos. Y ahí está el error cuando metemos nosotros nuestra cuchara. Por eso debemos de depender por entero del Señor. Por eso debemos conocerlo, aprender el carácter de Dios. Cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas. Y desde luego que no es como nosotros queremos, sino como Él quiere. Siempre. Por eso muchas personas, aunque están haciendo lo que nosotros pensamos que son cosas correctas, Dios no se va a agradar de eso. ¿En qué se agrada a Dios siempre? Es mejor la obediencia. Para Dios es mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces decía en Mateo 7, 21, 23, apartados de mí, hacedores de maldad. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso debemos de estar siempre atentos a la voz de Dios. Y ese es un punto medular, un punto importante, porque somos susceptibles a oír diferentes voces. Y nada más debemos estar atentos a una voz, a la voz del Espíritu Santo de Dios, a la voz de que Dios nos manda cómo hacer las cosas. Miren, ahí está el apóstol Pedro. Decía ayer el hermano en la predicación, ¿quién dicen los hombres? Le preguntó a los discípulos el Señor, ¿quién dicen los hombres que soy? Y dijeron los discípulos, unos dicen que eres Elías, otros que es cualquiera de los otros profetas, y así, así. Y entonces hace la pregunta el Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya le dice el Señor, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Entonces Pedro ha de haber dicho, ahí está, Dios me revela las cosas, ya le atiné. Y pensó que siempre iba a ser así. Y enseguidita, 2, 3 versículos adelante, viene el choque con la realidad. El Señor empieza a decirles que tiene que sufrir, que tiene que ir a la cruz, que tiene que morir. Y lo reconviene Pedro y empieza, no, Señor, ¿cómo vas a morir? Tú nunca tal te acontezca. Y ya el Señor lo descubre y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo se debe haber quedado Pedro? Debe haber chiflado primero, dice, ya la hice, Dios me revela las cosas, voy a acertar. Pues no, inmediatamente como nosotros enseñamos las orejas de repente. Ahí se fue de bruces, porque estaba poniendo atención al enemigo en lugar de seguir atento a su maestro. Debió de haber puesto atención a lo que el Señor les estaba explicando, porque eso era lo correcto. Pero no, y nosotros no estamos exentos de hacer lo mismo. Ahí está el mensaje de Dios, ahí está la palabra de Dios, pero de repente decimos, bueno, pero eso no aplica a mí. No, Señor, toda la Escritura es buena y útil. Y bien hacemos nosotros en poner atención a la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Y bien hacemos en estar atentos a la palabra de Dios. Por lo tanto,
Debemos de estar atentos a la voz de Dios y no a otras voces. Hermanos, siempre debemos de dejar que el Espíritu Santo esté al mando de nuestro ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Cómo? Pues dejando a Dios que nos muestre, que nos guíe y pedirle que Él nos guíe en todo lo que tenemos que hacer. Mire, Él siempre debe de guiarnos y también nos debe de estorbar, porque dice en Hechos 16 del 6 al 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Oiga, hermano, ¿es malo predicar la palabra de Dios? ¿Es malo hablar el Evangelio? No. Pero volvemos al punto que les decía, hacer lo correcto de la manera incorrecta no es lo correcto. Y aquí hay una razón. Dios sabe por qué, pero Dios quería alcanzar a otra región en ese momento. El propósito de Dios era para otro pueblo, para otras personas. Y nosotros, antes como ahora, debemos de pedirle a Dios que sea su Santo Espíritu quien nos guíe, que sea Él mismo el que nos guíe para poder hacer su voluntad de la manera correcta. Miren, la palabra de Dios es muy clara. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, hermano, ya la tenemos hecha. Aquí está. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios ya preparó todo lo que vamos a hacer usted y yo. Él ya lo sabe y más aún, ya lo preparó. Él ya sabe qué quiere que hagamos y ya preparó lo que vamos a hacer. Y esto es importante de entender. Y desde el principio nos aclara, dice, porque somos hechura suya. Él nos hizo, Él es el creador, Él nos conoce y como Él nos hizo, sabe de lo que somos capaces. Y ojo, aquí es muy importante. Cuando usted va a realizar su ministerio, cuando usted va a realizar su trabajo, cuando usted va a realizar su adoración, muchas veces Dios sabe que no podemos. Pero por eso nos pone a hacerlo, porque nosotros somos los que no podemos y ahí es donde nos damos cuenta de que lo necesitamos a Él. Y no nos engañemos, hermano, siempre lo necesitamos a Él. Yo un día lo necesité a Él y tuve que postrarme a los pies de la cruz. Y hoy, muchísimos años después de eso, lo sigo necesitando. No dejo de necesitarlo. Lo sigo necesitando. Y yo creo que usted y yo lo necesitamos un día porque usted y yo estábamos perdidos. Gloria a Dios. ¿A qué vino el Señor? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo estábamos perdidos. No hay vuelta de hoja. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué vamos a hacer? Buenas obras. Dios ya las preparó. Oiga, hermano, qué hermoso. Ya la tenemos ganada. Y déjame decirte que precisamente porque Él ya lo hizo todo y nosotros hemos conocido al Señor, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y decimos que ya tenemos esa fe debe producir obras. Allá en su casa usted puede leer el libro de Santiago, el capítulo 4, y va a entender más acerca de esto. Pero nuestra fe debe producir obras. Si no, algo está mal. Si vamos a cumplir nuestro ministerio, si vamos a hacer obra, es porque nuestra fe nos va a empujar. La fe debe producir obras. La fe que no produce obras es estéril, es muerta. Y cuidado, porque esa no es la fe que demuestra salvación. Hermano, la salvación no se pierde. Por supuesto que no. Pero tú no puedes perder lo que no tienes. Si no tienes esa fe verdadera y no eres salvo, no puedes perder la salvación porque nunca la has tenido. Pero los que ya
el Señor ha tenido en su misericordia alcanzarnos. Esa fe se va a demostrar por las obras. Cumple tu ministerio. Vamos a cumplir, vamos a hacer. Dice en 2 de Timoteo 4 del 1 al 2, y aquí es donde vamos a empezar a ver ya más a fondo. ¿Qué es lo que tiene prioridad? Dice 2 de Timoteo 4, 1, 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, ¿qué tiene prioridad? La predicación. Objeción. Alguno de ustedes me puede decir, hermano, espérame tantito. Yo no soy pastor. Yo no soy predicador. Yo no soy evangelista. No. Y lo entiendo. Pero sí puedes compartir el mensaje de Dios. Sí puedes decirle a los demás lo que el Señor ha hecho en tu vida. Oiga, ahí está el caso de la samaritana. ¿Qué hizo esta mujer? Simplemente fue con las personas de su pueblo y les dijo lo que el Señor le había declarado. Dice, hay una persona que me ha dicho todo lo que es de mi vida. ¿No será este el Cristo? Dijo la persona. Yo creo que usted y yo podemos decirles a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él nos ha dado, la grande salvación que Él nos ha comprado. Yo creo que usted y yo podemos hacer eso. Debemos compartir el mensaje. Y aquí la pregunta es, hermano, examínate a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio? No me conteste. Piénselo. Piénselo, porque como estamos leyendo, esto es prioritario. Y si vamos a cumplir nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro ministerio, esto debe ser prioridad. Y gloria a Dios porque hay iglesias que han tomado esto como verdadero, como real, y lo están haciendo. Y apoyar la obra misionera es una manera de hacer que la palabra de Dios corra. Y es lo que estamos viendo en esta mañana. La predicación es prioridad. ¿Cómo está en tu vida? ¿Es prioridad o estamos durmiendo? ¿O nos estamos durmiendo? Déjame decirte que debe ser prioridad. Ahora, ¿por qué debemos predicar? Bueno, ¿por qué hay prioridad? Bueno, porque hay prisa. Pero, ¿a quién predicamos? Pues al Dios vivo. Mira, déjame decirte, en Daniel 4, 34 y 35 tenemos el caso de Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y fíjese lo que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué tal? Dice que Él hace según su voluntad, tanto en el cielo como en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Hermano, no nos engañemos. Contigo, o sin ti, o aún a pesar de ti, Dios va a cumplir su propósito. Él no va a fracasar. Él hace como Él quiere y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Más aún, a pesar de que así está escrito y debemos de entender eso, va a haber oposición. Dice en Hechos 13, 47 al 50, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Qué pasó aquí? Estaban cumpliendo su ministerio, estaban predicando las buenas nuevas. ¿Y qué pasó? Hubo oposición y les levantaron persecución, y no solo eso, los expulsaron. Hermano, tú y yo, ¿estamos exentos de que nos pase algo similar? No. Cuando empieces a hacer tu ministerio, cuando empieces a cumplir, cuando empieces a hablarles a otros de Cristo, desde luego que va a haber oposición. Y tristemente para muchos la oposición va a comenzar en sus mismos hogares. No nos engañemos. Hay alguien sumamente interesado en que no cumplamos nuestro ministerio, y ese es el enemigo. Y el enemigo sí pone atención en lo que está haciendo. La pregunta es, ¿nosotros estamos poniendo empeño en lo que estamos haciendo? Hermano, tú y yo podemos y debemos orar por las personas, por las almas. Podemos y debemos orar, pero no debemos dejar de lado que va a haber oposición, que va a haber quien no se agrade de todo esto. Ahora, déjame preguntarte, hermano, ¿ha cambiado Dios? Este Dios que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, ¿ha cambiado? El mismo Dios que hizo todas estas maravillas en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, es el mismo hoy, y hoy también puede hacer esas maravillas. Él es el que ha prometido que nos va a sostener. Él es el que nos envía, el que nos manda que hagamos todo esto. Y déjame decirte que es la manera correcta. Allá en Mateo 10, 14, 15 dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Va a haber oposición y va a haber quien nos va a rechazar. Pero eso es lo triste, que no saben a lo que se van a enfrentar. No tienen idea de lo terrible que es el castigo. Dice que va a ser menor, va a palidecer el castigo de Sodoma y Gomorra con el que va a tener la ciudad que rechace el mensaje. Imagínense qué terrible es esto. Hermano, tenemos que cumplir nuestro ministerio de la manera correcta. ¿Cómo hacerlo bien? Bueno, tenemos un ejemplo en Josué 11:15. Dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Aquí está la clave. Usted y yo debemos de hacer las cosas como Dios manda, sin quitar ni añadir nada. Aquí dice bien claro: sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Oiga, mire qué bonito. Dios le dijo a Moisés lo que iba a hacer. Moisés se lo transmite a Josué. Y qué precioso es esto, que Josué hizo todo sin quitar nada, sin que faltara nada. Hizo todo como Dios lo había mandado y como Moisés se lo había transmitido. ¿Y qué pasó? Si usted allá en su casa lee todo el capítulo 11 del libro de Josué, se va a dar cuenta de que todo fue victoria en ese capítulo. Por esta sencilla razón, porque se hizo todo lo que Jehová había mandado sin quitar palabra. Y usted y yo, hermano, ¿cómo vamos a cumplir nuestro ministerio? Así es como lo debemos hacer. Sin quitar palabra de todo lo que Dios nos ha mandado. Esa es la manera correcta. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también.
transmitir fielmente el mensaje, como hizo Moisés con Josué. Hermano, ellos estaban librando una guerra física. Josué estaba conquistando la tierra prometida. Pero nosotros tenemos también nuestra guerra. Dice en 2 Corintios 10, del 3 al 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros seguimos en una guerra, pero una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual, tristemente, nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Somos el yo. Recordemos que así dijo el diablo. Yo subiré hasta el trono del Señor. Yo seré como el Altísimo. Yo, siempre el yo. Y hermano, nosotros no estamos exentos. Ese ego que tenemos a veces nos quiere consumir y a veces nos quiere empujar a hacer lo que nosotros queremos, a externar nuestras opiniones, y jamás nuestra opinión va a estar por encima de la voluntad de Dios. Jamás. Y para cumplir nuestro ministerio, lo primero que tenemos que hacer es la voluntad de Dios, sin quitar palabra de todo lo que Dios nos ha mandado. Eso es lo importante. ¿Cómo vamos a ganar? Haciendo esto. Ahora, la palabra de Dios nos dice qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y haciendo la voluntad de Dios vamos a ser hallados irreprensibles si cumplimos la voluntad de Dios. Y alguien me puede decir, hermano, pero cumplir tantas cosas, ¿será posible? No, déjame darte ejemplos. Dice la palabra de Dios en Lucas 1, 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y enseñanzas del Señor. Dice, andaban irreprensibles en algunos de los mandamientos. No, dice que en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermano, ¿se puede? Yo no digo que no es difícil, no estoy diciendo eso. Simplemente te estoy diciendo que es posible, porque aquí está quienes lo hicieron. Y también en Lucas 23:50 la palabra de Dios dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, y luego agrega, varón bueno y justo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, varón bueno y justo. Sí se puede, sí es posible, sí hay personas que lo hicieron. Aquí están los ejemplos. No te estoy diciendo que es sencillo. No es sencillo, pero es posible, y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. No es que sea fácil, sino que es posible. Hermano, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 4:7, más adelantito del pasaje que estamos viendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es otro ejemplo. El apóstol Pablo pudo terminar su carrera, acabó su carrera y guardó la fe. Pablo lo logró. Es posible. Pero ¿qué sacamos de aquí? De que no es en nuestras fuerzas, pero cuidado. Tú y yo, hermano, nos debemos de esforzar. Sí debemos de esforzarnos. Pero ahí nos vamos a dar cuenta, esforzándonos, de que precisamos de Dios. Y cuando nos damos cuenta que no podemos, Dios nos demuestra que es con las fuerzas de Él como lo vamos a lograr. Confiando en las promesas de Dios y tomando en serio toda su palabra, sí es posible y sí lo vamos a lograr. Hermano, examínate a ti mismo.
¿Quién es tu autoridad? ¿A quién le crees? ¿De veras crees todo el mensaje de Dios? Si es así, bien puedes cumplir tu ministerio. Si es posible. ¿Crees que Dios no ve todo? Dios lo ve todo. Y vamos a poner esta ilustración. Yo creo que todos conocen el chiste o la ilustración del barco de guerra que iba navegando y aparece una luz enfrente de ellos. Y les dice, hazle señales, comunícate con ese que viene enfrente y dile que se quite. Somos un barco de guerra, somos la autoridad. Ah, capitán dice que no. ¿Cómo que no? Pídele sus datos, vamos a ponerle un correctivo disciplinario. Dice que es el faro de la bahía. Ah, no, quítate. ¿Qué pasó? ¿Quién iba a ganar entre ese choque entre el barco y el faro? Pues desde luego que el faro. Déjame decirte que es como el choque entre nuestro egocentrismo y la autoridad de Dios. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar en esa confrontación entre nuestro ego y la voluntad de Dios? Pues desde luego que la autoridad de Dios. Desde luego que Él. Por eso debemos de entender cuándo estamos queriendo hacer nuestra voluntad o cuándo estamos haciendo la voluntad de Dios. Y para discernir esto tenemos que conocer la voluntad de Dios. Hermano, ya vamos a acercarnos al final, a la conclusión. Déjame decirte, si tú tienes hijos, es todavía más importante que cumplas tu ministerio, porque también estás poniendo ejemplo. Si tú tienes hijos, ¿estás orando por ellos? Yo creo que sí, pero contéstate tú. Y la pregunta es, ¿qué estás pidiendo en oración para tus hijos? Déjame decirte que no está mal, si tú estás orando por ellos para su desarrollo académico, no está mal, está bien que pidas por ello. Pero también tienes que pedir por su desarrollo espiritual. Eso es indudable. Ahora, viene la pregunta. ¿Cuál será la voluntad de Dios para tus hijos? Porque nosotros podemos tener una voluntad, nosotros podemos querer que nuestros hijos tal vez sigan alguna carrera. Y no está mal tener deseos para nuestros hijos, pero esa sería nuestra voluntad. Pero lo que en realidad debemos preguntarnos, lo que en realidad es importante, es cuál será la voluntad de Dios para nuestros hijos. Y yo creo que va a ser la misma que Dios tuvo para con su Hijo. La palabra de Dios dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahí está. Jesús creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Déjame decirte, hermano, ¿tú quieres que tu hijo se desarrolle socialmente, se desarrolle académicamente? Dios también lo quiere, porque su hijo se desarrolló también así. Dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres también. Entonces, es correcto. Dios también quiere eso. El detalle aquí, lo importante, es que le pidamos a Dios que Él nos muestre cómo. ¿Cómo qué? Cómo enseñar a nuestros hijos a desarrollarse tanto intelectualmente como espiritualmente. Porque tenemos que hacerlo de la manera correcta, de la manera que Dios quiere. Hermano, ora a Dios y Él te mostrará cómo enseñes a tu hijo a crecer en conocimiento, en inteligencia. Pero lo más importante, Él te enseñará cómo le enseñes a tus hijos a conocer la salvación y gozar del favor de Dios. Y eso es sumamente importante. Yo no me canso de dar gracias a Dios porque mis hijos
lo aman y le sirven. Y yo les puedo enseñar cómo. Pero que ellos lo demuestren, que ellos lo atesoren en su corazón, eso solo Dios lo puede hacer. Y yo le doy gracias a Dios de que los 4 aman al Señor y le sirven. Hermano, cumple tu ministerio. Déjame decirte en este punto de los hijos, ¿por qué faltan tantos misioneros y pastores? Porque faltan misioneros y pastores. Alguien me puede decir, no, hermano, yo veo que están completos. No, hombre, yo le invitaría a usted que me acompañara a Oaxaca para que viera cuántos pastores hacen falta. Allá donde yo asistía, a la iglesia bautista Sinaí, en Salinas del Marqués, Oaxaca, el pastor tenía que hacer un recorrido por varias iglesias en la sierra. Ya iglesias con sus templos. ¿Y por qué hacía este recorrido? Porque se necesita un pastor para poder oficiar la comunión, la Santa Cena. Y él iba para que pudieran celebrar la Santa Cena en cada iglesia, por lo menos una vez al año o una vez cada 6 meses. Y hacía un recorrido largo porque eran muchas iglesias las que tenía que recorrer. Oiga, hermano, le preguntaba yo al pastor, ¿por qué va usted a dar la comunión? Porque no tienen pastor y precisan de realizar esta ordenanza. Oiga, hermano, ¿por qué faltan tantos pastores? ¿Por qué hay déficit de misioneros? Le digo por qué. Porque en los hogares alguien no está cumpliendo su ministerio. Por eso. Alguien no está cumpliendo su ministerio. Y Dios no quiere eso. Dios quiere, hermano, que tú y yo nos esforcemos, que perseveremos, que cumplamos nuestro ministerio. Ya para terminar, como conclusión, déjenme decirles la siguiente ilustración. En una ocasión un joven se quejaba amargamente y estaba platicando con una ancianita de su iglesia. Y le decía el joven a la ancianita, en pocas palabras, que ya quería tirar la toalla, que se quería dar por vencido. Decía, no más, ya no más, no puedo, nada me sale bien, todo es un desastre. Y la ancianita con una sonrisa en sus labios, muy amorosa, ¿verdad? La ancianita le dijo, mira, joven, viendo reflejada tanta necesidad en este joven, tanta necesidad, le dijo la ancianita, mira, nada más te voy a platicar una cosa. Acuérdate que los discípulos toda la noche estuvieron pescando, toda la noche estuvieron trabajando, toda la noche se estuvieron esforzando. ¿Qué lograron? No lograron nada. No lograron nada. Llega el Señor y les dice, hey, echen la red. Y tan no creían que el mismo Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos trabajado, dice, pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Tenía confianza Pedro? No. Es que ahí donde ellos habían pescado, ahí iba a tirar la red y toda la noche no habían agarrado nada. Por eso le dice Pedro, mira, toda la noche no hemos pescado nada. Pero tú dices, en tu nombre voy a echar la red. ¿Y qué pasó? Ya todos conocemos la historia. Dice que la red se rompía de tantos peces que agarró. Oye, hermano, ¿cuál fue la diferencia? Era el mismo lugar, era la misma red, eran las mismas personas. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era el Señor. Y hoy, tú y yo, hermano, esa puede ser la diferencia. Si estás cumpliendo tu ministerio, gloria a Dios. Pero si no lo estás cumpliendo, tal vez esa es la clave. Es y siempre será la clave. Cristo.
Señor los bendiga, hermanos. Bueno.